Quiero llevarlos, hermano, entonces al texto bíblico en la primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Es el primer mensaje, hermanos, del año, la primera predicación, como decía nuestro pastor. Y esta predicación, hermanos, como primera del año, vamos a ponerla por obra, vamos a escucharla y a pedirle a Dios que nos ayude, a pedirle a nuestro Señor que nos bendiga. Primera epístola a los Corintios o carta, capítulo 6, verso 20. Si usted lo tiene, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Todos lo tienen, hermanos. Aleluya, Señor. Dice así la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Todos digan, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales no son de nosotros, sino los cuales son de Dios. Amén. Todos digan, salude a su hermano, a su hermana y dígale, mi vida es de Dios. Ese es el templo, amén. Usted es el templo del Espíritu Santo. Aleluya al Señor Jesucristo. Salúdelo. Y así como estamos, vamos a hacer una pequeña oración y a pedirle a nuestro Dios que nos hable a nuestro corazón. Amén. Levante sus manos. Dígale al Señor, Padre Santo, en esta hora, mi Dios y mi Señor, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús. Te damos gracias porque nos permites estar en este templo, Señor. Este templo, Señor, que se ha constituido casa, Señor Jesucristo, y templo para ti, mi Dios. Señor, hoy te pedimos que esta palabra, Señor, traspase nuestros corazones y nuestras mentes. Que hoy hagamos algo, Señor, por la palabra. Que hoy hagamos algo, Señor, que hoy la creamos. Que hoy, mi Dios, la tomemos en nuestras vidas y la pongamos, Señor, por prioridad de nuestro ser. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Santo Padre, que, Señor, nos ayudes. En tu nombre poderoso, libera, Señor, quita, Dios mío, toda venda de los ojos, quita toda atadura, Señor. En tu nombre declaramos libertad, Señor, en la mente y en el corazón. Hoy declaramos, Señor, libertad en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, haz tu obra, Señor, en la iglesia, en este pueblo, en esta iglesia que es tuya, mi Señor. Somos tuyos, Dios. Haz la obra en el nombre de Jesucristo. Sea hecho en tu nombre, bendito Jesús. Amén y amén. Aleluya, Señor. Puede tomar su asiento, hermano, glorificando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol escribe, hermano, esta epístola y habla acerca de que hemos sido comprados por precio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que estamos en la iglesia, algunos de nosotros hemos tenido algún accidente que posiblemente nunca pensó que le iba a pasar? Algunos de nosotros, entre el transcurso del tiempo, alguna vez tuvo un choque, un accidente, pero nunca pensó que le iba a suceder. Yo creo que ninguno de nosotros se imagina ni piensa, hermanos, que pudiera pasarle a uno y en el temor y en la gracia de Dios que no nos pase nunca. Pero ¿cuántos de nosotros nos aseguramos de comprar una aseguranza y tener la mejor aseguranza porque sabemos que si algo pasa, estamos cubiertos, está cubierto el vehículo, está cubierto nuestro ser si necesita ir al hospital? Todos yo creo que tenemos una aseguranza, pero ninguno de nosotros tal vez la ha usado, tal vez la haya usado en algún momento. Pero lo importante de esto es que no sabemos cuándo la vamos a usar y ojalá y nunca la usáramos, pero no sabemos, hermano, qué es lo que pueda acontecer. Pero en la gracia de Dios estemos protegidos. Hoy nosotros sabemos que nosotros tenemos una seguridad en el Señor Jesucristo. Todos creemos que tenemos la seguridad y estamos seguros en el Señor nuestro Dios. Pero también sabemos, hermanos, que nosotros necesitamos una cobertura del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a tener tal vez dificultades, vamos a pasar por luchas, pruebas, vamos a pasar por situaciones. Y si nosotros no tuviéramos esa cobertura, ¿a dónde iríamos a buscarla? Eso era antes que nosotros viniéramos al Señor. Nosotros no conocíamos, no teníamos una esperanza, una aseguranza respecto a nuestro Dios. Y es esto lo que quiero dar a entender, es que posiblemente hoy estamos aquí en la iglesia, hoy estamos en la iglesia y posiblemente el día de mañana parece ser que nada pasa, parece ser que todo está tranquilo, pero
Sabemos que las cosas, el día de mañana, en los años que vienen, si Dios nos permite, todos vamos a tener una necesidad. Y si no tenemos una cobertura en Jesucristo, entonces, hermanos, ¿a dónde vamos a acudir? ¿Quién nos va a ayudar? Pero gracias a Dios que la iglesia hoy tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. Qué bueno que usted está asegurado en el Señor Jesucristo, porque esto, hermanos, nos da a nosotros la seguridad de que pase lo que pase, podemos confiar que Dios nos va a ayudar a poder sobrepasar las necesidades que hay. Hoy el título de la predicación es este: Dios nos compró para su gloria. Y este título que se pone hoy en la predicación, Dios nos compró para su gloria, quiere decir que Dios hizo algo hermoso que vino para nosotros a bendecir nuestras vidas. Y fíjese lo que dice en Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. Mateo nos relata algo acerca del reino de los cielos y lo da a entender de esta manera. Y esto a mí me da también a entender que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Señor le tocó en su corazón cada vida que el Señor ha mirado desde la eternidad. Cada vida que Dios ha dado, Dios la miró desde la eternidad y Él buscó la manera de bendecir a la humanidad. Dice la palabra: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Enseguida dice el siguiente verso: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Enseguida dice: habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos, hermano, es semejante a una red. Y sigue diciendo, pero lo importante de este relato es que cuando alguien se interesa, cuando alguien ve algo precioso, dice que vende todo, como este hombre que miró en ese campo, miró ese tesoro y lo quiso adquirir, pero no era de él, tenía que comprar el lugar. Y dice que hizo todo, vendió todo lo que tenía y lo compró para quedarse con ese tesoro. Hoy el Señor a nosotros nos compró con un precio, hermano, que no es terrenal, un precio que no es monetario, un precio, hermano, que no es dinero. Y esto nos da a entender que cuando hay algo hermoso, cuando hay algo que se quiere adquirir, se hace todo lo posible por hacerlo. Como digo una vez más, hoy el Señor Jesucristo, nuestro Dios, hizo algo poderoso. El Señor nos ha rescatado a nosotros. El Señor Jesucristo nos rescató, hermanos, con un precio que no se puede pagar humanamente hablando. El Señor Jesucristo pagó un precio, hermanos, que no se va a volver a repetir otra vez. Por eso nos rescató a precio de sangre. Y si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19, dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro también lo dice, cómo el Señor Jesús nos rescató a nosotros. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Luego dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Fuimos comprados con una sangre como la que dice el apóstol Pedro, una sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que sucedió con nosotros es que mismo Dios, Jesucristo, Dios mismo encarnado en Jesucristo, vino a la tierra, se humanó para hacer el sacrificio y bendecir a nuestras vidas. Qué importante es, hermanos, saber que cuando el Señor mira nuestras vidas, cuando el Señor mira a la humanidad, el Señor no compró con dinero, no compró con ninguna de esas cosas materiales, sino la única manera de poder rescatar al ser humano solamente era la sangre de un cordero como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso no se puede hallar en ningún lado, pero cuando el Señor nuestro Dios se humanó en Jesucristo, solamente Él lo pudo hacer posible.
Nadie nos pudo haber a nosotros rescatado. No hubo oro, no hubo plata, no hubo médico, no hubo ninguna sociedad que nos pudiera haber rescatado de donde estábamos. Pero un día vino el Señor Jesucristo. Un día apareció el Señor. ¿Y sabe cómo lo hizo? El Señor lo hizo con una palabra. El Señor lo hizo, hermano, para darnos a entender que cuando Él murió en la cruz del Calvario, esa sangre todavía, hermanos, hasta el día de hoy tiene poder para salvar, para sanar, para rescatar al que necesita del Señor Jesucristo. El Señor nos rescató. El Señor, hermano, como dice el apóstol, el Señor Jesucristo fue el único que pudo hacerlo. Isaías capítulo 53, cuando vemos Isaías 53, dice la palabra del Señor: ¿quién ha oído a nuestro anuncio? El profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte o el brazo de Jehová? Luego dice enseguida, subirá cuál renuevo delante de él. Y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El verso 3 sigue diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido, en el verso 4. Luego sigue diciendo el verso 5: más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todo esto el Señor Jesucristo en la profecía tenía que venir a ser la realidad. Y si se fija el varón de dolores, todo lo que iba a pasar el Señor. Yo me imagino que si nosotros como padre o como esposo o esposa, si viéramos nosotros una necesidad en nuestros hijos, o cuando los vemos enfermos, queremos nosotros tomar el lugar, o queremos nosotros desesperadamente que ellos vengan a sanar, o que ellos vengan a salir de ese momento difícil. Imagínese el Señor Jesús, más que nosotros como hombres humanos, padre, madre, hijos, más el Señor Jesucristo que nos conoce. El Señor nos miró a nosotros, que nosotros estábamos, hermanos, perdidos sin esperanza, pero el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. El Señor Jesucristo pagó el precio para bendecir nuestras vidas. No, Dios nos compró, hermanos, para su gloria. Dios tenía en su pensamiento, en su mente, que Él iba a venir a rescatarnos, pero no solamente para rescatarnos. Él tenía un plan ya para nosotros, para venir a recibir las bendiciones de su gloria. Pero mientras hoy la palabra nos dice, Él nos rescató. Antes de que vaya yo más adelante, el Señor nos rescató. El Señor hizo, hermanos, este sacrificio por nosotros. Yo creo, hermanos, que es lo más hermoso que nos ha pasado. Si hay alguien que le haya regalado algo bueno a su vida, yo creo que hasta el día de hoy usted lo recuerda. Y si hay alguien que le regaló algo que no le gustó, también hasta el día de hoy usted lo está recordando, porque son cosas que no se olvidan. Pero cuando venimos a conocer del Señor Jesucristo, cuando el Señor nos reveló, supimos que algo sucedió en nuestras vidas. Hasta el día de hoy sabemos que algo sucedió en nosotros, porque el Señor cambió, hermano, nuestra mente y nuestro corazón. El Señor Jesucristo lo dio todo. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria. El Señor Jesucristo vino a humanarse para venir a darnos por su rescate. Por eso es hermoso, hermanos, que el Señor hizo el sacrificio perfecto. Como dice Hebreos capítulo 10, verso 3 al 5. Hebreos nos relata también lo que el Señor vino a hacer como sacrificio por nosotros. Si nos pone nuestro hermano en la pantalla aquí, dice, pero
en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cuando vemos de los sacrificios que hacían en el templo en los tiempos de Jerusalén o de Israel, ellos traían aquellos holocaustos año tras año, y ellos los traían y hacían memoria de sus pecados y sacrificaban aquellos holocaustos, y Dios los aceptaba, pero era año tras año, era año tras año. Imagínense, porque Hebreos lo dice, que cuántos sacrificios se hicieron durante todo ese tiempo, y aún así Hebreos dice, no serían ni estos sacrificios suficientes para perdonar los pecados de los hombres, porque era de continuo el pecado, era de continuo ello. El verso 4 sigue diciendo, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Quiere decir que era año tras año la gente pecaba, y venía su pueblo, venía y traía el holocausto, y el Señor, Jehová, los perdonaba, y cada año era lo que ellos hacían una y otra vez. Pero luego dice en Hebreos, si mi hermano lo pone el verso 11, dice la palabra del Señor en el verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Continuamente eran estos sacrificios. Por eso cuando el apóstol nos habla y nos dice en Corintios 6:20, el versículo que leímos, dice, porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precio. Y luego también lo dice la palabra en primera de Pedro 1:18, el que leímos, que no fue por oro y no fue por plata, sino fue por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Quiere decir que nada, hermano, podía quitar los pecados. Era año tras año, era año tras año. Pero dice la palabra del Señor Jesucristo enseguida, ahí en mismo Hebreos capítulo 10, verso 11 al 12, el verso 12 dice de esta manera. Dice Hebreos capítulo 10, verso 12, el versículo que queríamos leer enseguida, pero dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que mismo Jesucristo, mismo Hebreos dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre solo un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que este sacrificio fue suficiente. El sacrificio de Jesucristo, el derramar el Señor su sangre, dar su vida para venirnos a rescatar. Solamente eso nos pudo a nosotros venir a dar salvación. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. Todo esto, hermano, que estos versículos que leo nos dan a entender todo el plan de Dios, lo que Él hizo, lo que Él pensó en su corazón hacer, porque vio a la humanidad por años y no tener, hermanos, una esperanza específica para que ellos pudieran ser salvos, o no específica, pero que pudiera por siempre quitarlo. Era de continuo, y no podían ellos quitarse del pecado, pero el Señor Jesucristo vino a hacer un sacrificio perfecto. Y esto nos da a entender a nosotros, hermano, la importancia, lo hermoso, lo grande, lo único que Jesucristo hizo por nosotros. Quiere decir, hermanos, que hoy nosotros, humanamente, no podemos hacer nada por nosotros sin Jesucristo. No podemos nosotros ser felices sin Jesucristo. Nosotros no pudiéramos ser felices. Cuando yo mencionaba acerca de la aseguranza, si alguien no tiene aseguranza, hermano, y tiene un accidente, va a ser bien difícil maniobrar esa situación. Cuando nosotros no tenemos a Jesucristo, entonces, hermanos, ¿a dónde iríamos nosotros? Pero hoy tenemos a Jesucristo. La palabra del Señor también dice en Hebreos, también dice la palabra en Hebreos 10, dice la palabra del Señor que, ¿y qué dice? ¿Qué perdón tuviéramos nosotros si pisoteásemos la sangre de Jesucristo? Quiere dar a entender que ya habiendo sido lavados, habiendo sido bendecidos por el Señor y lavado nuestros pecados, y volviésemos atrás al mundo y al mal, sería como pisotear la sangre que nos ha lavado. La sangre que el Señor con mucho sacrificio lo hizo.
¿Se acuerda cuando el Señor estaba, hermanos, en el huerto de los olivos? Y cuando Él estuvo orando, y dice que oró, hermanos, profundamente. Y Él decía, Padre, si es posible, que pase esta copa. Que pase esta copa si fuere posible. Como diciendo, Señor, si fuera posible de no ir a este sacrificio. Pero era su humanidad como ser humano, que Él sentía esto, el pecado de toda la humanidad iba a venir, hermano, a caer, iba a sentir el Señor todo eso que iba a acontecer, iba a perdonar los pecados, aunque Él nunca pecó, nunca tuvo mal, pero Él sintió, hermanos, la necesidad. Y por eso cuando el Señor nos muestra esta palabra, nos da a entender que la sangre de Jesucristo, que limpia todo pecado, que es la única que puede limpiar en el corazón y la mente. Es algo lo más grande que nos ha acontecido. Más grande que su carro, más grande que su casa, más grande que todo lo que tenemos, más grande que aún nuestro trabajo. Es más, hermano, que eso nunca, hermano, el ser humano lo alcanzará a entender. Pero nosotros lo hemos podido sentir y tratamos de entender el amor que es muy grande e infinito del Señor. Pero el Señor un día nos va a dar a entender, a revelar muchas cosas que nosotros no conocemos. Pero esa es la importancia de la sangre de Jesucristo. La preciosa sangre de Jesús, en ella, hermano, hubo perdón de pecados, en ella hay sanidad, en ella hay liberación. Cuando venimos a este lugar y empezamos a buscar la presencia del Señor, Dios hace algo, pero necesitamos creerlo, necesitamos abrazarlo y decir, Señor, yo hoy te necesito, yo hoy desesperadamente te busco en esta iglesia. Y es esto, hermano, lo que nos toca, lo que nos pasa, porque el día antes de conocer a Jesucristo, el día que el Señor nos llamó, ese día pudimos experimentar algo en nuestra casa o en el lugar que usted estaba con necesidad. Yo cuando estaba enfermo, el Señor tocó mi vida y ¿sabe qué se mencionó? La sangre de Jesucristo y el nombre de Jesucristo. Y ahí en ese momento la enfermedad tuvo que dejar. Ahí, hermano, la situación, ahí, hermano, el engaño, ahí, hermano, lo que estaba haciendo imposible, Dios lo quitó. Dios le quitó, hermano, la embriaguez, Dios le quitó el alcoholismo, Dios le quitó la envidia, Dios le quitó todo eso. ¿Y cómo se lo quitó? Por la sangre del Señor Jesucristo. Si hoy usted clama la sangre del Señor, algo va a suceder. Si usted clama hoy a Jesucristo, algo tiene que pasar. Oh, hermano, pero una vez más, la aseguranza no se usa hasta que acontece algo. Yo no quiero usar en mi Dios cuando yo tenga una necesidad muy grave. Yo quiero mejor venir al Señor antes voluntariamente y decirle, Señor, te adoro, y decirle, Señor, te alabo. Porque la gloria del Señor es lo más hermoso que el Señor nos ha dado. Aleluya al Señor. Qué hermoso es, hermanos, saber de que el Señor Jesús nos compró con un precio. El Señor nos compró con un precio. El primer carro que tuve muy caro fue de $36,000 hace como 14 años y todavía anda corriendo. Y el día que lo compré, sentíamos que andábamos en las nubes y era usado el carro. Pero tenía rayones en la palanca de los cambios. Y yo le decía a mi esposa, se mira muy mal. Y dije, para pagar tanto dinero, vamos a regresar y decirle que nos los arreglen. Y sí, fuimos y le decían, ¿saben qué? Cámbienle esto, vamos a pagar tanto dinero. Y ahí nosotros, ahí buscándole y diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque si usted va a pagar algo caro, ni modo que se lo traiga todo rayado. Ni modo que se lo traiga cayéndose las defensas. Yo creo que si usted va a pagar algo, quiere algo bueno. Así el Señor Jesucristo. El Señor no pagó cualquier cosa. El Señor no pagó, hermano, 1,000, 36, 40, $60,000. El Señor no pagó esa cantidad.
El Señor pagó algo incalculable. El Señor pagó algo que no se puede comprar en esta tierra. Por eso es hermoso que si usted pone el entendimiento, ¿qué hace usted en la iglesia aquí? Es adorar a aquel que pagó este precio. Por usted pagó el precio, por mí pagó el precio. Yo me imagino, el Señor dijo, voy a ir y voy a hacer el sacrificio y los voy a perdonar y voy a bendecir sus vidas. Y cuando me imagino y veo, hermano, yo creo que Dios mira nuestras vidas desde el cielo, desde el tercer cielo, desde lo cerca nos mira con sus ojos y nos dice, allí están estos hijos míos que yo rescaté con mi sangre. Allí están todos estos que un día fueron bautizados en las aguas del bautismo, y ahí esas aguas representan también la purificación de nuestros pecados como la sangre. Y es ese momento donde yo me imagino que Dios está, nuestro Cristo está como mirándonos y se alegra cuando nos mira a nosotros alabarle, pero también se entristece posiblemente si dice, yo les entregué un regalo, pero ¿qué hacen con el regalo? Ya parece ser que pasa la Navidad y se abre el regalo y ya se pasó y ya no nos gustó. Pero el Señor quiere que nosotros no seamos tan humanos. Él quiere que seamos espirituales, que día tras día veamos el regalo que Él nos dio, y cada vez que lo miremos nosotros nos impactemos y digamos, Señor, esto que tú me has dado, Señor, es lo más grande. Cada vez que tengo una necesidad, acudo a tu nombre y a tu sangre, y tú me haces levantar, y tú me haces volver a renacer, y tú me haces volver a tener ese palpitar en mi vida. Y yo creo que Dios nos mira, hermanos, con esos ojos hermosos, y nos quiere seguir bendiciendo, porque dice, Él nos compró, pero nos compró para algo, nos compró para su gloria. ¿Cuáles son las glorias del Señor? Sino toda su gracia, todos sus favores para con nosotros. Usted no es solamente, hermano, una persona ordinaria. Usted es un hijo de Dios, que fue cubierto con la sangre del Cordero, que el Señor Jesucristo le puso un sello a su vida. En estos días he ido a las tiendas, estos días de Navidad, aunque parece nosotros no celebramos exactamente la Navidad así, pero cada vez que iba a la tienda miraba las Coach, miraba los zapatos, miraba los tenis de Adidas, del Jordan, miraba, hermano, todas las marcas. Y ¿sabe qué? Me puse a pensar y decía, esta marca de zapatos Jordan quiere decir que vas a jugar básquetbol y a brincar y a correr. Pero muchos no usan estos zapatos para eso, los usan para mirarse bien nada más. Quiere decir que el propósito no se cumple, porque deberían de correr. Esos zapatos que están de moda del hombre este que se llama La Roca, el Rock, bien fortachón, él anuncia su producto y todos quieren ser tal vez como él. Pero si ellos no se ponen a practicarlo, no van a poder llegar así. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo puso un sello en nuestras vidas. Pero si nosotros no creemos que tenemos el sello de Dios, entonces no podemos ser como el Señor. Pero Dios nos compró para su gloria. Dios nos compró, hermanos, para un día estar con el Señor. Dios nos compró con un precio incalculable. Aleluya al Señor. Él es grande, Él es bueno. ¿Por qué no alaba al Señor por un momento? Dele un aplauso. Cierre sus ojos y mire hacia el tercer cielo y mire y diga, Señor, tú me estás mirando. Yo sé que estás allí, Señor. Aleluya al Señor Jesucristo. Posiblemente para los jóvenes hoy puedan decir, jóvenes, ustedes estamos en la iglesia, pero ¿qué más hay para nosotros? Cantamos, alabamos, estamos allí, pero ¿sabe qué es la diferencia? Es que el Señor lo ha bendecido, pero el Señor tiene algo, hermanos, que va a obrar. Si ustedes lo creen, el Señor se va a mover en sus vidas. Ustedes son la generación de hoy, ustedes son la generación que camina con nosotros, y Dios va a usar sus vidas en el momento preciso. Por eso, hermano, hoy Dios nos compró para algo especial. No nos compró para guardarnos en el closet. No nos compró, hermanos, para estar como maniquís. Dios no nos compró así. Dios nos compró para la alabanza de su gloria. El año pasado el pastor nos daba una enseñanza,
Y me quedó bien grabado las palabras que dijo el pastor, y dijo: mientras más esclavos, más libres somos en el Señor. Quiere decir que si Dios nos compró para Él, si nosotros somos siervos, y si lo ponemos, si fuéramos esclavos para el Señor no nos va a tener como esclavos para maltratarnos. El Señor nos va a tener, hermano, para bendecirnos. Por eso, mientras más esclavos en Jesucristo, más libres en el Señor somos, porque Él nos da gloria, Él nos da bendición, Él nos bendice en grande manera. Aquí viene algo que el Señor me dio en la palabra para su gloria. Este cuerpo, hermano, nosotros ya no somos para nosotros mismos. Diga: ya no soy para mí mismo. El Señor Jesucristo dice en 1 Corintios capítulo 6, pero el verso 19, el contexto del texto que leímos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué le hablaba a la iglesia, a los corintios, el apóstol? Y les dice a la iglesia, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dice el apóstol: ¿o ignoráis? ¿O ignoráis? ¿O piensas que el templo, ahora el cuerpo de nosotros? ¿O no sabéis, o no entendéis que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual ya no es de nosotros, sino es del Señor Jesucristo? O sea, usted ya no es de usted. Usted ya no es usted solo. Ahora Cristo Jesús, Él compró su vida y lo hizo usted morada, porque lo dice el apóstol. Usted es un templo donde mora el Espíritu Santo del Señor. Usted es un templo. ¿Qué quiere decir el Señor con esta palabra? Que Él nos compró para hacernos su templo, que Él nos compró para que Él more en nosotros, para que Él refleje su gloria en nosotros, para que Él haga de nosotros algo importante, para que el mundo también sea beneficiado por ello. El Señor Jesucristo nos dice: nos compró para su gloria. El Señor Jesús nos dice: nos compró, hermano, para que su Espíritu Santo esté en nosotros y haga la obra del Señor. El Espíritu Santo, cuando estamos aquí, está en nosotros, empezamos a hablar en lenguas. El Señor nos puso su Espíritu en nosotros y platicamos con Dios. Porque el Señor nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo? El cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Y Él quiere venir a nosotros. Por una razón nos compró: para bendecirnos a nosotros, pero para llevar su palabra, para hacer luz y sal de la tierra. Pero también cuando llegamos a la iglesia, venir aquí y platicar con Él y decirle al Señor que nosotros necesitamos de Él. Venir ante Él y decirle, hermano, al Señor Jesucristo que le necesitamos, tener una comunión con Él. Pero yo puse en mis notas: ¿qué gloria le damos al cuerpo? ¿Qué interés le ponemos al templo del Señor Jesucristo? ¿Le ponemos solo belleza? ¿Le ponemos solamente, le ponemos bienes? ¿Le ponemos vanagloria? ¿Le ponemos fisiculturismo? ¿Le ponemos orgullo? ¿Le ponemos libertinaje? ¿Qué ponemos en nuestras vidas? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Somos, hermanos, lo que Dios quiso hacer en nosotros. Tenemos un libre albedrío, y en ese libre albedrío podemos nosotros hacer entristecer al Señor. Pero el Señor Jesucristo me puso en mi corazón esta pregunta: ¿y qué haces de mi templo? ¿Qué haces de mi templo? Mi templo debe de estar mi presencia. En mi templo, en tu cuerpo, tiene que estar mi presencia. Yo quiero platicar contigo. En la gloria, en mi gloria, quiero que tú estés ahí platicando conmigo. ¿No se acuerda que el Señor dice que los dones que Dios da por el Espíritu, en todos los dones está el don de lenguas? Y dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, porque el Espíritu Santo está hablando con nosotros. Y no importa lo que no entendamos lo que estamos diciendo, pero el Espíritu Santo nos está edificando. Está el Señor edificando nuestras vidas. Por eso, ¿qué nosotros hacemos en el templo del Señor? Por eso el Señor hoy nos habla y nos dice que nosotros necesitamos, hermano, hacer algo en el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10, dice la palabra del Señor de esta manera:
Y me ha dicho, porque el apóstol está hablando, y cuando el apóstol Pablo habla, él está relatando acerca de su vida. Y un hombre poderoso en el hablar, un hombre con mucha educación en su vida, como lo conocemos al apóstol Pablo, pero él aprendió algo, que sin Jesucristo no era nada. Que cuando ahora que creyó en el Señor, que Dios le habló y se convirtió, todas las cosas que conocía, lo dice la palabra, las tengo por basura, ahora por el conocimiento de Cristo. ¿Qué cosas que nosotros éramos antes, las tenemos por basura? Que digamos nosotros, yo me creía muy fortachón, yo era muy sabio, hablaba de una manera muy bonita. ¿Qué cosas nosotros hacíamos en el mundo que éramos? Nos mirábamos bien, nos poníamos como queríamos. Y eso éramos antes, pero el apóstol dice, todo eso ahora ha cambiado por el conocimiento de la palabra del Señor. Toda la gloria que él había visto de Jesucristo, ir al tercer cielo, mirar las cosas que miró. El hermano estaba impactado, él estaba, hermano, en el Señor. Yo me imagino qué cosas nosotros nos hemos mirado en el Señor, qué cosas no nos han tocado a nosotros en Jesucristo, qué cosas no hemos experimentado del Señor. No hemos sentido el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. No hemos corrido en veces, hermanos, y no nos da vergüenza. No hemos danzado en el Señor, no hemos sentido las caricias del Señor. El Señor nos ha tocado de una manera impresionante en nuestras vidas. Pero ahora el apóstol dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, él dice, me voy a gloriar en mis debilidades. Yo no soy tan fuerte, yo no soy tan sabio, yo no soy tan parecido. Yo no canto muy bien, yo no toco muy bien, pero cuando la presencia del Señor viene sobre mí y me mira eso, el Señor Jesucristo pone su espíritu, el Señor me mueve en su espíritu, el Señor me mueve en el don que el Señor me ha dado. El Señor te perfecciona, hermano, en la debilidad, en lo que nosotros parece ser que no somos buenos para algo. El Señor nos usa de una manera increíble. ¿Por qué? Porque reposa, hermanos, el poder del Señor Jesucristo. El verso 10 dice, por lo cual, dice en la palabra del Señor, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros nos humillamos al Señor, cuando nosotros le decimos, Padre, tú me compraste para tu gloria. Aquí vengo, Señor, con mi cuerpo. Aquí vengo con el templo que tú ahora has hecho en mí. Y cuando nosotros venimos, el Señor va a hacer algo en nuestras vidas. Pero el apóstol sigue diciendo, oh, ignoráis. Se nos ha olvidado que somos templo del Espíritu Santo. Por un momento se nos ha olvidado de alguna manera que somos templos del Espíritu Santo. Pero a Cristo Jesús, nuestro Dios, no se le olvida. El Señor Jesucristo siempre nos mira con deseos. El Señor siempre nos mira con celo, que quiere bendecir nuestras vidas. Hoy usted, hermano, y yo somos tan importantes para el Señor. El Señor nos compró para su gloria. El Señor nos bendijo de esta manera. Por último, para ir concluyendo la palabra, no podéis servir a dos amos, dice la palabra en San Juan, en Lucas capítulo 16, verso 33. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se imagina? Nosotros en un tiempo servíamos a dos señores. Nosotros en un tiempo servíamos así y no podíamos agradar a nuestro Dios. Pero un día el Señor vino y nos rescató. Ahora ya no somos de dos señores, ahora somos solamente de Jesucristo. No pierda, hermano, la visión que Dios nos dio. No pierda la bendición que Jesucristo nos dio. Nos compró, hermanos, para su gloria.
Él nos compró para sus bendiciones. El Señor Jesucristo hizo, hermano, en nosotros bendición a nuestras vidas en grande manera. Finalmente, hermanos, dice la palabra del Señor, si me acompaña en Romanos capítulo 8, verso 15 al 16. Después de esto vamos a leer un versículo más que está en el Salmo número 100, pero dice Romanos 8, 15 al 17. Dice el Señor que Él nos dio algo y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Dios nos sacó de allí. Dios no nos dio un espíritu de esclavitud, sino que Él nos adoptó como hijos, sino que haber recibido el espíritu de la adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Antes no teníamos, hermano, ni nada que nosotros pudiéramos tener confianza en algo. Y si la teníamos no era suficiente. Pero cuando el Señor vino a nuestras vidas, nosotros le recibimos a Él y le aceptamos en nuestro corazón. Por eso dice que ahora, hermano, habéis sido adoptados. Ahora hemos sido adoptados. Nuestro padre antes de venir a Cristo era el chamuco, el diablo, lo malo, y nos traía por donde Él quería. Pero ahora no tenemos ese espíritu ni ese padre. Ahora tenemos a un Padre que es bueno. ¿Qué padre dice la palabra? ¿Qué padre que tiene a sus hijos y tiene necesidad, como dice la palabra? Dice, y su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. O si su hijo le pide un huevo, le va a dar una serpiente. Por muy humano, por muy malo que sea el padre, dice la palabra, Él va a buscar la manera de darle cosas buenas a sus hijos. Imagínense lo que ha sucedido en nuestras vidas. Él es nuestro Padre. Él nos adoptó. Tenemos a un Padre que es rico en misericordia. Tenemos a un Padre que pagó el precio, hermanos, que nadie lo puede pagar para darnos a nosotros redención. ¿Qué Padre tenemos nosotros que es Jesucristo? Él es nuestro Padre. Él nos adoptó. Él nos adoptó cuando no éramos nada. Él nos adoptó cuando éramos pobres, miserables, cuando no teníamos nada. Él nos adoptó. Él nos adoptó cuando nadie en el mundo nos quería. Él nos adoptó cuando vagábamos en nuestro pensamiento. Él nos adoptó, hermanos, y nos dio una esperanza. Él nos adoptó y ahora dice, el cual clamamos, Abba, Padre. El cual usted viene y dice, papi. Le dice, Padre. Usted le dice con esa intimidad al Señor, porque Él es su Padre, porque Él nos redimió, porque Él hizo, hermano, todas las cosas necesarias para venirnos a bendecir. Así que hoy, hermanos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, la palabra del Señor nos dice que el Señor pagó un precio por nosotros. El Señor pagó el precio para bendecir nuestras vidas. Así que hoy, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que venir al Señor y decirle. Tenemos que venir hoy con un corazón abierto al Señor. Hoy tenemos que levantarnos cada día más y esforzarnos al Señor. Él es el que nos va a bendecir en momentos difíciles. Él es el que nos va a ayudar a pasar los momentos amargos que quieran venir en este mundo. Él es el que nos va a ayudar. Por eso es necesario, hermanos, que hoy reconsideremos, que hoy volvamos a nuestra mente a pensar, Él pagó el precio. Él nos compró con un precio para su gloria. Él nos quiere tener en su gloria. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere bendecir nuestras vidas. Por último, hermanos, si usted se pone de pie para concluir, dice la palabra del Señor en el Salmo número 100, dice la palabra del Señor de esta manera. El Salmo 100, verso 1 dice al Señor, de esta manera dice el Señor: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantar alegres al Señor. Servir a Jehová con alegría, el verso 2. Venir ante su presencia con regocijo.
Y luego dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer que Jehová, dice, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nadie nos hizo, el Señor nos hizo. Nosotros no somos por mismo nuestro nada, pero Él nos hizo, hermanos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecid su nombre. Y por último el verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si usted hoy viene, hermano, a bendecir al Señor, a este altar, hermano, Él es bueno. El Señor Jesucristo es para siempre su misericordia. Qué Padre tan hermoso y misericordioso tenemos, que cuando venimos a Él, Él nos bendice. Hasta el día de hoy, hermano, el Señor Jesucristo nos sigue mirando a nosotros y Él sabe, hermano, que Él hizo algo en nosotros. ¿Por qué no viene al altar y empieza a orar al Señor hoy en este día? Hoy, hermano, es nuestro primer culto, hoy es el primer culto, hermanos, del año. Pero vamos a venir al Señor. ¿Por qué no viene al Señor y empieza a buscar la presencia del Señor? Y le dice, Señor, tú me compraste con un precio, Señor, que nadie pudo pagar. ¿Por qué no viene al altar, hermano? ¿Por qué no medita un momento? Y le dice al Señor hoy en esta noche, dígale al Señor, Señor, tú nos compraste para tu gloria. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios son las que nosotros, hermanos, ahora podemos entender. Que son, hermanos, hoy las bendiciones. Es el bien de Dios a nuestras vidas. Saber que usted tiene algo especial que Dios le ha dado. Venga, hermano, y dígale al Señor. Dígale hoy, Señor, Padre, tú me has bendecido. Que, Señor, hoy en este día, Señor, yo no tenga en poco, mi Dios, lo que tú has hecho por mí. Hoy, Señor Santo, te alabaré con todo mi corazón y con toda mi mente. Ven, Señor, dígale, hermano, al Señor, ven, Señor, tú me compraste. Tú dices, Señor, que yo soy templo de tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, que vengas a mi vida. ¿Por qué no le dice al Señor, yo quiero más de ti? Yo quiero más, Señor, de tu presencia. Yo quiero conocer, Señor, los planes que tú tienes, Señor, para mí. Yo quiero conocer, yo quiero, Señor, tener una intimidad, Señor, en ti, en la oración. Yo te quiero, Señor, en mi corazón, en mi vida. Yo quiero hablar contigo. Dígale, yo quiero platicar contigo. Dígale, yo quiero hablar en lenguas, Señor, contigo.